Bueno, venimos con esta segunda parte de nuestro primer programa, Los sospechosos de siempre. Este, Capaz que podemos explicar un poquito eso, ¿no? Antes de hablar de esta parte que me parece muy interesante en el desarrollo de lo que ha sido nuestra vida, tal vez, en relación a la parte espiritual nuestra, ¿no? Ujú. Este, los sospechosos de siempre. ¿Lo explicamos en algún momento? No, medio que lo No, dijimos por ahí. todavía no explicamos, No ¿no? explicamos nada de eso. Así que podemos explicarlo. Sí. Bueno, los sospechosos de siempre nos gustó teníamos un libro que no le vamos a dar difusión al autor, ¿no? No le vamos a dar difusión al autor, pero precisamente habla de las adicciones. Un libro que ha sido por momentos hasta de cabecera en los inicios nuestros de la parte terapéutica y también en la parte espiritual. Y este autor habla de que el adicto es el sospechoso de siempre, ¿no? Es la persona que siempre está en la mira. Pasa algo y se sospecha Es el adicto. aunque no haya sido, ¿no? Siempre está ahí Sí, en la mira, está ¿viste? en la mira. Y de alguna forma nosotros lo queremos expresar en nuestra presentación, ¿no? No sé si lo logramos, pero nosotros siempre estamos tratando de estar en el baile, por decirlo así, de lo que es el consumo. A ver, antes, por ejemplo, en la escuela o en el liceo pasaba algo sin que la maestra o la profesora supiera nada, decía, Arciero. Y yo decía, pero yo, ¿qué tengo que ver? Sí. ¿No? Capaz que a vos te pasaba, capaz que a alguien más le Yo era un pasaba. poquito más prolijo en la escuela. ¿Sí? Bueno, Sí. yo no, yo ya de la escuela ya era el sospechoso, viste, número uno, ahí estaban los primeros rankings siempre. Y, pero de repente en cosas que no eran positivas, que no eran saludables. Hoy en día seguimos siendo los sospechosos de siempre, Totalmente. pero estamos parados del otro lado del mostrador de repente, A ¿no? mí, a mí en lo personal, digo, un poco esto, ¿no? Digo, pues, tampoco yo voy a pasar por el que era el bueno. Eh, en mi vida fue un poco, el desorden empezó un poco más adelante, tal vez. Mi crianza tal vez fue muy distinta a la tuya, porque se trata de eso, ¿no? De la historia personal que Ujú. traemos todos y cómo se desencadena esto de las conductas adictivas. Eh, entonces, sí, ya de grandes recalamos en, en todos estos ámbitos donde el desorden empieza realmente a ser un desorden, ¿no? Y parece incontrolable y hasta natural que el desorden sea como es y hasta de alguna forma nos gustaba ser desordenados, ¿no? Sí, Nos tenía gustaba que ser ver con un desordenados. estilo de vida, Era un estilo de tenía vida, que, exactamente, una tenía que decisión. ver con sostener, ¿no? Ese estilo de vida que llevábamos, que de repente tenía que ver con la rebeldía, que tenía que ver con la falta de límites, ¿no? De normas, y bueno, pero a ver, ¿qué pasó? Que empezó a cambiar, ¿no? ¿Qué pasó? Que a personas que de repente éramos desordenadas, que no teníamos límites, que no teníamos de repente una conciencia clara entre lo que está bien, lo que está mal, nos llevó a tomar otro tipo de decisiones y a acomodar un poco ese orden, ese desorden que teníamos. Yo siempre cuento que en lo personal de esa decisión no la tomé consciente, o sea, o no la tomé a gusto. Yo llegué a pedir ayuda, digamos, a nombrar a la Chakra Javes, Ujú. que es donde nosotros no solo ahora trabajamos o estamos por reiniciar el trabajo, sino que ahí nos recibieron, que es la obra social de nuestra iglesia, y que había personas esperando o por lo menos sabiendo que podían llegar personas como nosotros para acompañar y para brindar la ayuda que le podían brindar. Yo desconocía todas esas cosas. Yo le decía a mi hija que fue quien fue un poco el nexo y la que me animó y la que me dio hasta el ultimátum, es decir, papá, esta es la última, en un momento donde yo no sabía qué iba a hacer con mi vida al día siguiente. Entonces,
fui muy negado, fui pensando que, y no entendiendo por cómo había personas que realmente te recibían y te ayudaban. ¿No? Digo, no puede ser, digo, que hayan personas que realmente me están esperando, como me decía ella. Papá, te están esperando. Y gratis, ¿no? No te esperaban por algo a cambio, ¿no? Sí, no, gratis, totalmente gratis. Ya. Digo, no existe eso, Tati, le dije yo. Difícil de creer. Difícil de creer. Y bueno, llego a ese lugar y sí, fue muy evidente y fue muy sorprendente para mí que sí me estaban esperando y que de alguna forma me abrieron sus puertas y sus brazos y de a poquito fui entendiendo o por lo menos fui conversando con el Señor cuando yo era una persona, no digo que no creyente, pero que acudía a Dios solamente cuando las papas quemaban. La emergencia. Y desde un lugar tal vez que no tan válido o no tan sincero. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿qué hago acá, Señor? Le digo, ¿cuál es la idea? Digo, ¿por qué yo estoy acá en el medio del campo llevando 20 ovejas tontas a pastorear? ¿Cuál es la idea? Que yo vengo a otras cosas, yo venía de la radio. Entonces no lo entendía y de a poco el Señor se fue dando a entender conmigo, hasta llegado el momento, a los meses, entendí que Él quería que yo estuviera ahí. No sabía para qué. Qué interesante, Henry, lo que decís en esto de que vos llegaste por intermedio de tu hija. Sí. Yo, en cambio, llegué por intermedio de mi madre. Porque mi madre se congregaba en la iglesia, ¿no? La iglesia Visión Cristiana, allá en la zona de Manga. Y bueno, y un día le digo a mi madre, llamá a los locos esto de la iglesia. A ver, yo qué sé, llamalo, yo qué sé. Y bueno, y los locos vienen. Y estuvieron hablando conmigo y lo mismo, me dedicaron tiempo, hablaron conmigo, estuvieron allí, me acompañaron en un momento de repente un poco difícil, porque tampoco es que lo llamé porque estaba bien, ¿no? Sino que estaba pasando un momento crítico de dificultad, ya con el consumo que estaba bastante pesado en mi vida, ¿no? Y bueno, y vinieron estos locos, se sentaron, oraron por mí, yo hice una oración, me quedé esperando, ¿viste? Y dije, ¿qué va a ir a pasar, no? No fue mágica la oración, no fue mágico, hubo todo un proceso, a mí me costó lograr cambiar y generar los cambios que yo realmente necesitaba, pero lo mismo que vos fui entendiendo, yo quería dejar de drogarme de una, pero yo si me dejaba de drogar de una, capaz que no generaba los otros cambios que también necesitaba y capaz que los necesitaba más porque me drogaba a consecuencia de otras cosas también. Entonces esto que vos decís, ¿no? Fui entendiendo a medida que fui caminando, a medida que fui avanzando Jesús, Él se manifiesta y como yo soy el camino. ¿Y para qué es el camino? Para andar, para transitar, para caminar en Él y con Él. Y Dios no te explica todo desde el vamos, ¿viste? Te invita a confiar en ese primer paso, que es incómodo, a veces que no estás tan convencido, pero das ese primer paso, ¿no? Después un segundo, y a medida que avanzás vas entendiendo otras cosas. A mí me quedó, ¿sabes lo que me quedó grabado? La entrevista con el pastor de aquel entonces, Anselmo, que me dijo, acá no te vamos a exigir que vayas a la iglesia, ni que creas en nada en especial, simplemente que te encuentres contigo mismo. Y esa frase a mí nunca me quedó clara, cuál es el encuentro con uno mismo. Y dijo, y si el camino, esto que vos traes, ¿no? Te encontrás con Jesús, mucho mejor. Esa fue la frase que a mí me quedó grabada. Pero a mí me quedó la duda, digo, ¿qué es encontrarse con uno mismo? Porque era una frase que uno repetía, no, se hacía el espiritual, uno. El filósofo. Claro, en ese estilo de vida que era inconcluso todavía para mí, y que me llevó más de 50 años darme cuenta. Y dice esta frase, encontrarse con uno mismo. Y ahí me di cuenta de lo que era, realmente. Encontrarme con la verdadera persona, ¿verdad?
para poder tener una relación con Jesús. Y ahí me empecé a dar cuenta de mi encuentro conmigo mismo. Uh-huh. Ese era yo, ese era Henry, el que realmente estaba dispuesto a recorrer un camino con las idas y las venidas. Porque vos podías de repente estar en el camino, estar ahí, pero no iba a ser un personaje, no iba a ser Henry no mismo. Iba a ser. Iba a ser un personaje, iba a ser una apariencia, no iba a ser cumplir un yo superficial, ¿no? Exacto. Trabajando hacia afuera y sin permitirle a Jesús también entrar a lo profundo. ¿Y con qué herramienta fue eso? ¿Cómo fue? Con las adicciones, con el hecho de convivir con adictos. Que si vos me preguntabas meses antes, mira que tu vida va a cambiar y vas a convivir con adictos, digo, no, ni voy. Claro. Ni voy. Olvídate, esa no va a ser mi vida, ¿no? Pero bueno, el Dios de los milagros, ¿no? El Dios de las oportunidades, el Dios amoroso, bondadoso. El Dios del propósito. Cuando uno se puede encontrar con uno mismo y con Dios, algo que pasa es que el resto, todo lo que uno ha vivido cobra sentido, cobra propósito. Yo durante mucho tiempo me pregunté por qué me drogué, por qué me pasó todo esto, no, siempre buscando respuestas. Cuando yo me encuentro con Dios, entiendo. Dios tenía un propósito de antemano. La Biblia nos enseña que Él tiene buenas obras preparadas de antemano para nosotros. Una de esas buenas obras es este programa de radio, por ejemplo. Sí. Vos, antes de conocer al Señor, ya hacías radio. No te imaginabas haciendo un programa cristiano para difundir el Evangelio, ¿no? Yo nunca me imaginé trabajando con adictos, ¿no? En los ámbitos que uno está trabajando. Y sin embargo, lo que para mí fue motivo de dolor, de pérdida, de derrota, que era la adicción, al mismo tiempo es lo que usó el Señor para proyectarme, para impulsarme, para levantarme, para abrirme puertas. Porque para Dios todo es posible y Dios transforma lo que era de maldición, lo que generaba oprobio, desapruebo, para justamente esto, proyectarte. Dios no me escogió por mis capacidades, Dios escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, ¿no? Y nos da la oportunidad de ser, ¿no? Entonces, yo no sé las realidades que las personas que hoy nos están viendo, nos están escuchando, o que puedan estar allí atrás de los medios, pero Dios puede transformar las circunstancias, Dios puede transformar tu vida. No importa tanto cómo venís, vamos a estar hablando de cómo uno llega al Señor, de cómo uno llega a los espacios. Importa saber lo que Dios puede hacer. Eso es lo que realmente importa, lo que Dios puede hacer al tomarnos en sus manos y al permitirle a nosotros que Él obre en nosotros y a través de nosotros. Perfectamente, clarito. Y bueno, y como en todos lados que nosotros estamos trabajando, siempre te estoy marcando la hora. Vamos a tener que dejar por aquí. Esperemos que la gente se haya quedado con muchas ganas de seguir escuchándonos. Y nosotros sí nos hemos quedado con muchas ganas de seguir diciendo cosas. O sea que nos vamos a despedir, nosotros los sospechosos de siempre, para que el próximo programa pueda empezar así a desarrollar y en profundidad. Nos encontramos el lunes que viene. A las 20 horas. Exactamente, aquí en Catedral de Fe, ¿verdad? Y vamos a estar escuchando y recibiendo los mensajes, las preguntas y las inquietudes. Recuerden que estamos para eso, así que muchísimas gracias. Las redes, que no dimos, Dios les bendiga. Las redes no las tenemos todavía, pero ya sí tenemos el Facebook seguramente de Catedral de Fe, que por ahí, por lo menos como una primera entrada, y después se replicará en las redes que nosotros vayamos a ir trayendo. Exacto, y mismo por el Facebook vamos a estar también compartiendo los diferentes medios. Sí, porque tenemos la página de la chacra y todas esas cosas. ¿Ah? Perfecto. Gracias por estar ahí y nos reencontramos el lunes que viene. Hasta la próxima.